Ok. Pero está en la última. Bueno, muy bien. El día de hoy queremos presentarles, ya lo hablamos en la primera presentación esta mañana, una solución o una nueva forma de manejo de la prevención de la preeclampsia. Y tenemos el ácido acetil salicílico de 150 miligramos. Quiero dar las gracias pues, por la posibilidad de presentar este trabajo. Para los que no nos conocen, este es nuestro grupo de investigación en Barranquilla. Esta es la página ResearchGate, que tiene más o menos 6 millones de investigadores en todo el mundo. Y si ustedes ven, pues estamos sobre el 92% o algo. Es un honor para nosotros allí desde Colombia. Estas son nuestras líneas de investigación y lo menciono rápidamente porque yo sé que en el auditorio hay muchos ginecólogos y ginecólogo joven que quieren trabajar en investigación y sumarse. Estamos abiertos a cualquier trabajo e investigación. Esto es lo de parto prematuro, que ya lo tratamos esta mañana, y están nuestras publicaciones en Ultrasound, British Journal, etcétera. Respecto al Doppler, esta es la tesis doctoral. Estos son los doctores que me acompañaron en la tesis: Francés Figueras, Eduardo Gratacós, muy conocidos por ustedes. Tenemos también el trabajo que hemos hecho con el Texas Children y con el CDC de Atlanta. Esta es la portada del American Journal, un caso nuestro de Barranquilla. Esto es del 2018. Hemos trabajado también en el COVID y en el efecto psicológico. Nuestras publicaciones en Lancet, en International Journal y el Journal de Desórdenes Afectivos. También somos pioneros en Latinoamérica en la reparación por fetoscopia, sin abrir el útero, con técnica fetoscópica. Y estos son pues algunas reflexiones que tenemos respecto a lo antiguo y lo nuevo. No sé si alguien aquí conoce ese Nokia que está ahí, o que lo usó o lo tuvo en las manos. Levante la mano a alguien que haya usado ese teléfono. No sé por qué, pero todos los que levantaron la mano no tienen cabello como yo o son canosos. Sí, ya. Casi todos los demás han usado este nuevo teléfono porque los tiempos cambian y la reparación abierta, como se hace desde hace más de 20 años, ha ido evolucionando y hoy en día pues podemos presentarle esta reparación fetoscópica. Y el tema de hoy, muy importante, la prevención de la preeclampsia mediante el ácido acetil salicílico de 150 miligramos, trabajando en contacto directo con el laboratorio PROCAPS. Esto queremos presentarle. ¿Cuál es la importancia de la preeclampsia? Rápidamente. Yo sé que todos ustedes han tenido pacientes complicados con preeclampsia. ¿Alguien no ha tenido pacientes complicados con preeclampsia? No. Allá va la doctora. No se preocupe, ya va a tener una. Esa llegará, no te preocupes. Esa es la mala noticia, siempre llegan. Y 76.000 mujeres en el mundo mueren cada 7 minutos, una mujer por esta patología, y 500 bebés mueren, es decir, como uno cada minuto en el mundo. Luego es una enfermedad tremenda. Este es un artículo que escribimos hace algunos años en el Fetal Diagnosis and Therapy sobre 200 casos de lo que llamábamos preeclampsia típica. Y ustedes se pueden dar cuenta que a pesar de que estas pacientes tenían hipertensión, pero no tenían proteinuria, como un 35%, tenían síntomas bastante complicados como vasoespasmo, tenían falla hepática, renal, hipovolemia, shock, y los bebés tenían bajo peso, ingreso a la UCI y demás complicaciones. Pero este artículo es muy interesante porque reúne 1.500.000 muertes en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como ustedes ven, también como en nuestros países, la principal causa de muerte es la preeclampsia, ¿correcto? Y se mueren más, sobre todo hacia el final del embarazo. Quiero que ustedes miren esta gráfica para que la próxima vez que estén tratando a una paciente se acuerden, y cada vez que avanza el embarazo, ustedes pueden estar más cerca de un resultado adverso con esa paciente tan especial que es para ustedes. Y claro, tiene más complicaciones los partos por cesárea. Aquí tiene 2.5 veces contra los vaginales 0.2, se complican 10 veces menos. Por eso tenemos que impulsar también el parto vaginal. Entonces, ¿cómo predecir la preeclampsia? ¿Qué hacemos para saber a qué paciente le va a dar preeclampsia? Ya todos sabemos las guías NICE que detectan un 21%, las de ACOG 27%, pero realmente es muy pobre la estrategia. Y con esto, dando el ácido acetil salicílico a las dosis correctas y en el momento correcto, solo seríamos capaces de evitar un 25% de la preeclampsia, o sea que es muy pobre, ¿correcto?
Sin embargo, ¿podemos mejorar la detección del riesgo? Aquí veo un pequeño riesgo, claro. Lo podemos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Esto es un artículo de mi compañera de formación, la doctora Francesca Crovetto, donde ella combina tanto los antecedentes, las arterias uterinas, la presión arterial media y el placenta growth factor, y logra mostrar en este trabajo que se puede detectar hasta un 90% de las pacientes que van a hacer preeclampsia temprana. Entonces, estas son las lesiones que vamos a buscar en esas pacientes, pacientes que hacen infartos en la placenta, hacen trombosis y que tienen una cantidad de complicaciones. Entonces, en la ecografía de semana 11-14 podríamos buscar esas pacientes midiéndoles la presión arterial media, las arterias uterinas, como lo ven aquí, estas arterias con gran resistencia y estas arterias pues que tienen mayor flujo. ¿Cuál de estas dos pacientes tendría más riesgo de preeclampsia, la de la derecha o la de la izquierda? ¿Cuál? La derecha. Otros dicen que la izquierda, no se ponen de acuerdo. Bueno, quiero que sepan que tienen la misma posibilidad porque es la misma paciente, es la arteria uterina derecha y la arteria uterina izquierda, o sea que es igual. Un pequeño truco, no te preocupes, es igual, las dos tienen la misma. Pero ¿cómo identificamos esas pacientes? Bueno, las que tienen lesiones en la placenta tienen un Doppler diferente. Miren que en este artículo que escribimos hace algunos años, aquí se nota cómo las pacientes que tienen uterinas patológicas en negro, ¿correcto?, son las que tienen lesiones en la placenta y las en blanco las normales. O sea que la uterina sirve muchísimo para encontrar a esas pacientes. Pidan el Doppler de las arterias uterinas, les va a ayudar muchísimo. Aprendan a medirlo. Los factores angiogénicos también nos van a ayudar. En esta otra publicación que hicimos en placenta, logramos demostrar cómo estos factores angiogénicos son capaces de encontrar los grupos de pacientes que no solamente van a tener bebés pequeños, sino que van a hacer preeclampsia, aquí con un ratio de 33, 34 y aquí con 118. O sea que son muy buenos los factores angiogénicos y los usamos desde hace más de 7, 8 años en Colombia para predecir la preeclampsia. Y esas son las lesiones que queremos buscar, hipoplasias, estamos buscando infartos, etcétera, y los podemos localizar con el Doppler y con los factores angiogénicos. Y esas lesiones en la placenta, en este artículo que publicamos hace algunos años, que ya tiene 150 citaciones, logramos demostrar que los bebés pequeños, recuerden la gráfica que les dije, esa roja, que se empezaban a morir los bebés y las mamás se complicaban, es por estas lesiones en la placenta. Y en ese grupo, la arteria umbilical no sirve. Los americanos insisten en usarla, pero ahí no sirve en este grupo de pacientes porque todas estas pacientes tenían, los que están en pequeñito, fetos pequeños y estos a término con peso normal, fíjense cómo los pequeños tenían lesiones en la placenta de la cara materna, de la cara fetal, inflamatorias, con un Doppler de umbilical normal, ¿correcto? Este es el mensaje. Entonces, sabemos que es una enfermedad catastrófica, nos causa mucho problema. ¿Cómo la prevenimos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, recordemos un poco la fisiopatología. Los que les guste la fisiopatología, este artículo se lo recomiendo y este es el resumen. Una placenta isquémica, esa placenta por factores ambientales, genéticos, inmunológicos no se desarrolla y genera estrés oxidativo e hipoxia que lleva al bebé que no crezca y se queda pequeño, pero liberan la sangre de la mamá estas sustancias que son verdaderos venenos, la endoglina y el tirosina quinasa, que hacen que la mamá presente todo el espectro de preeclampsia, eclampsia, convulsiones y se les muera. ¿Ok? Esto tiene connotaciones muy importantes. Se puede morir la paciente. ¿Y por qué se producen esos fenómenos? Esto parece muy simple, pero realmente la adhesión y la implantación son procesos bastante complejos. Esto es un blastocisto del cuarto día. Ese blastocisto empieza a caminar, por así decirlo, sobre ese endometrio desidualizado, buscando el mejor sitio donde adherirse y busca estos receptores para buscar donde hay calcio, donde hay mejor unión. Y allí cuando lo encuentra, se adhiere para poder anclarse de la mejor manera. Y con todo esto, las pacientes a veces tienen pérdidas y tienen abortos. Pero este mecanismo es muy importante para la generación de la preeclampsia. Entonces, quiero que recuerden esta diapositiva, por favor. La preeclampsia es una enfermedad de 2 estadios. Un estadio en el primer trimestre donde a la paciente no le duele ni una muela, no le duele nada, no siente nada, pero se le está generando una tragedia si tú no la identificas. Por otro lado, tenemos la fase 2,
final de segundo trimestre y tercer trimestre, donde la paciente se le nota todo ese daño placentario que comentamos. Y ya la paciente se da cuenta, pero generalmente es muy tarde y poco lo que ya podemos hacer, excepto intensivismo complicado, una cantidad de desplazar a paciente, transfusiones, bancos de sangre. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar, señores? Tenemos que actuar aquí, en la etapa 1, en la prevención. Esto es fundamental. Entonces, ¿es útil el ASA para prevenir la preeclampsia? Aquí hay 3 publicaciones que lo avalan. El ASPRE, el metaanálisis de Rockberg y la publicación del International Journal de la doctora Leona Pun. Entonces, todos estos artículos nos dicen que el ácido acetil salicílico realmente funciona porque inhibe selectivamente, de la forma como lo ven aquí en la fisiopatología, los endoperóxidos, pero inhibe el tromboxano de una forma irreversible y de una forma parcial la prostraciclina. De esa forma nos permite que la prostraciclina, que es vasodilatadora, siga abriendo los vasos, mientras que el que agrega las plaquetas y ciega los vasos queda inhibido. Entonces está clarísimo la función. ¿Qué podríamos esperar? Ahí está la referencia. 16 casos menos disminución de preeclampsia con proteinuria por cada 1000 mujeres tratadas. Y eso, las dosis probablemente no sean las mejores. Reducción de muerte fetal, 5 por cada 1000 mujeres tratadas. Reducción de parto prematuro menos de 37 semanas, 16 casos por cada 1000 pacientes. Y reducción del resultado materno y neonatal adverso, 20 casos por cada 1000 pacientes. Estos son. Entonces, ¿cuál es la dosis ideal y el momento de inicio? Será la siguiente pregunta. Y esto es lo que recomiendan las diferentes sociedades. Por ejemplo, la COC dice 81 miligramos, la Organización Mundial de la Salud 75 miligramos, pero la FIGO y la NICE, bueno, la FIGO y el colegio, el Reino Unido, dice 150 miligramos. Entonces tú dices, ¿entonces cuál uso? ¿La de 75 o la de 150? Aquí esperamos contestar esa pregunta. Este metaanálisis de Rockberg lo que te muestra es que después de analizar más de 20.000 pacientes, seleccionando todos los criterios de inclusión de mejor calidad, 20.000 pacientes, encuentra lo siguiente: prevención de la preeclampsia, riesgo máximo 1, riesgo mínimo 0. Prevención de preeclampsia, preeclampsia severa y restricción de crecimiento. Si lo usas antes de la semana 16, fíjense cómo hay un gradiente biológico, 50, 100 y 150 miligramos. Y 150 miligramos logra el mejor objetivo. Por encima de 16 semanas el efecto es mínimo. Entonces, esto es una metadata, una regresión de metadata, lo más avanzado que hay y el peso de evidencia mayor. Es mejor el efecto en 150 miligramos como se muestra acá. Y esto es lo mismo que se hizo en el ASPRE, 806 en placebo, 758 en aspirina de 150 miligramos. No se usó con 75, ni con 81, ni se hizo con 160, ni 300, se hizo con 150. ¿Y qué mostró este estudio? Mostró una disminución del 63% de la preeclampsia desde semana 37, pero quiero aclarar algo, 63% entre el promedio de las pacientes que se la tomaban bien y las que se le olvidaba tomársela alguna noche, pero 75% en el que se la tomaban todas las noches. Por eso es tan importante insistirle a la paciente que no le falte. Y estos son los datos finales del ASPRE. Mira, la preeclampsia que más te causa problema, ¿cuál es? La temprana, ¿verdad? Porque son bebés muy pequeños, pues disminuye el 82%. Esa es la que tú necesitas, o sea que realmente es muy importante el efecto. Y no solo te disminuye la preeclampsia, también te disminuye el feto pequeño. Mira cómo te lo disminuye. En semana 32, 73% de los que nacieron antes de semana 32. Esto también lo sacamos del el estudio ASPRE. O sea, la razón por la cual usar 150 miligramos son varias. Primero, este trabajo del 2009 muestra que si tú usas 81 miligramos, 29%, la tercera parte de las pacientes no te va a responder. Cuéntenle a los americanos que lo tienen puesto en la guía, pero el 30% no funciona, ¿correcto? La obesidad también es un factor muy importante. No sé por qué, pero pareciera que estuviéramos haciendo curso para modelos de Fernando Botero. Comemos y comemos y comemos y la obesidad avanza y avanza y avanza. Y resulta que la obesidad es un problema porque cuando tú comparas el efecto sobre las obesas y no obesas, claro, es mucho menor en las pacientes obesas. ¿Por qué?
Porque existe un gradiente biológico. Quiere decir, el efecto va aumentando en la medida que tú aumentas la dosis de aspirina, como se demuestra en este artículo. Aparte de eso, en el laboratorio in vitro, cuando se toma factor de necrosis tumoral y se le agrega y se compara con el control, se ve que la aspirina inhibe el efecto del factor de necrosis en células trofoblásticas. Y esto es dosis dependiente, otra vez, dosis dependiente. Más recientemente, y esto me alegró muchísimo, porque nosotros llevamos 5 años trabajando en esto de la dosis de 150 miligramos. Esto hace un mes, un poquito más de un mes. Esto es del American Journal. Y ellos dicen: bajas dosis de aspirina, ¿será tiempo de reconsiderar nuestras recomendaciones? Bueno, yo creo que 5 años después está bien darse cuenta de que estas dosis realmente no funcionan. Nuestro objetivo, dicen ellos, es revisar las dosis. ¿Y qué fue lo que encontraron? Esto es del artículo y dice lo siguiente: estos datos destacan que tanto la dosis como el momento del inicio son la clave para reducir el riesgo de preeclampsia y que las dosis recomendadas por la mayoría de las principales sociedades y organizaciones pueden no ser eficaces. ¿Cómo así? Yo le estoy dando algo a una paciente para que le prevenga la preeclampsia, pero le estoy dando una cosa a una dosis que no sirve. Eso es lo que dicen ellos. Ahí está en el artículo. ¿Correcto? Entonces, nosotros hace 5 años hicimos exactamente la misma deducción y hablamos con Laboratorio Procaps, lo puedo mencionar porque ellos me hicieron, ¿cómo se llama? Me tomaron la idea y empezamos a desarrollar este producto que se llama ECLAM, que es fruto del esfuerzo de Barranquilla, porque nosotros trabajamos a Barranquilla y Procaps es un laboratorio con sede principal allí en Colombia, en Barranquilla. Y este es el medicamento, el primero en el mundo, quiero que sepan, primer medicamento en el mundo que ha sido diseñado para prevenir la preeclampsia y se llama ECLAM. Alguien puede decir: claro, pero es que yo tengo la cardioaspirina. Claro, pero es para el corazón. Y tengo la Sawin, bueno, eso es para los niños. Y tengo la aspirina, la otra, bueno, pero esa es para el dolor de cabeza. Esto, señores, se llama ECLAM y es para prevenir la preeclampsia, y vamos a prevenir la preeclampsia de las mujeres dominicanas con una dosis que es la correcta. Eso es muy importante, fundamental. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para prevenir la preeclampsia? ¿Cuál es la mejor dosis? ¿En qué momento darla? Mira este artículo tan interesante. Tenemos 4 posibilidades y ustedes me van a ayudar hoy a decidir cuál es la mejor. 1, no usar aspirina. Después de lo que hemos dicho, no creo que haya muchos en este grupo. 2, usarla con base en miomarcadores y ultrasonido. Claro, suena interesante. 3, usarla con base en factores de riesgo. Y 4, darle aspirina a todas las pacientes. Vamos a ver qué sucede. Este es el análisis de lo que pasaría en una simulación con 100,000 mujeres que tuvieran preeclampsia con una incidencia del 2 al 8%, que es mucho menor de lo que tenemos aquí en República Dominicana, lo que tenemos en Colombia. Fíjense, si ustedes no usan aspirina, tendrían 762 casos adicionales de preeclampsia, ¿correcto? Que si usan aspirina, ustedes ven a este lado, esas 762 no existirían. Si tú usas biomarcadores, hacer el biomarcador y hacer la ecografía te sumaría un total de costo adicional, ¿correcto?, de $19,216,000. Imagínate lo que le suma, ¿correcto? Si tú lo haces solo por screening, con antecedentes y de una manera secuencial, tendrías $8 millones más. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Esta es la conclusión, que es bastante dura y es bastante controversial. Dice: en todas las simulaciones que hicimos, la administración universal de aspirina se asocia con menos casos de preeclampsia y menos costos en comparación a no usarla. No sé cómo devolverla acá, pero en la anterior, si puedes devolver la diapositiva, por favor, la anterior. Le das una para atrás. Esa. Muchas gracias. Mira, ¿cuál sería el costo que tendríamos que pagar por el uso universal? Serían 20 sangrados intestinales por cada 100,000 pacientes y 480 pacientes que atenderíamos por problemas pulmonares, de tos y de congestión pulmonar, por problemas que tiene la aspirina. Pero ahorraríamos 762 casos de preeclampsia severa. ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería peor? Entonces, esta es la pregunta. ¿Valdría la pena darle aspirina en una población donde está el 2 al 8%
teniendo en cuenta que no le serviría, ya falta una diapositiva. ¿Valdría la pena? Entonces, esta es la pregunta que tengo para ustedes. ¿Usaríamos el CLAN en poblaciones de alto riesgo con incidencias de preeclampsia que aquí son superiores al 10-15% si no dispongo de los medios de tamizaje? Si la estructura de salud de mi región es débil, no tengo accesos a ambulancias, a centros terciarios de atención y mi tamizaje, no tengo los recursos para hacerlo. En cambio, si tengo un medicamento bueno y bonito y barato para prevenir la preeclampsia, esa es la pregunta. ¿Qué haríamos? Además, en este estudio también se pudo ver cómo los tamizajes que son tan bonitos en la teoría, en la realidad no predicen de la misma manera, menos del 50% en lo que nosotros creemos que es el 90% de predicción. Además, en este artículo, donde se usó hasta antes de 11 semanas, pero no a 150, se encontró que, aunque no prevenía la preeclampsia, prevenía el parto prematuro. O sea que estamos con un medicamento que previene la preeclampsia, sus complicaciones, la restricción del crecimiento y el parto prematuro de una manera estadísticamente significativa. La verdad, valdría la pena pensarnos como país y como sistema de salud cuál de esas 4 estrategias sería la mejor. Este es el profesor Stefan Verloren, conocido por todos, y la primera vez que le comenté sobre esta idea, esto fue lo que él me contestó. Le dije, mira, ya tenemos 150 miligramos en nuestro país, y nos dijo Stefan, oye, qué bueno, sería buenísimo tenerlo aquí también en Alemania. Y ahora ustedes lo tienen aquí en República Dominicana, y esta es la situación. Estados Unidos tiene 81 miligramos, 30% de las veces no sirve, Colombia tiene 150 miligramos y ahora República Dominicana también tiene el medicamento. Muchísimas gracias, muy amables.